llegando, por ahí tarda un poquito en llegar. Sí, ahí llegó. Y por ahí antes de iniciar, Quique, recordarles a todos que, bueno, que el espíritu es que vayan preguntando cuantas veces quieran durante la presentación, ¿sí? O sea, ustedes no tengan ninguna vergüenza de preguntar lo que sea, por más que piensen que es una pregunta muy pava, que la idea es eso, ¿no? Es que vayan preguntando todo lo que quieran a medida que Quique va haciendo el desarrollo. Sí, esto va a ser así durante todo el curso, inclusive las clases de los profesores que van a dar clases especiales, pero tal vez sobre todo al principio, ahora es muy importante que hagan lo que dice Pedro, porque ese es el momento en que sentamos las bases de lo que vamos a tratar en el curso, adquirimos el lenguaje, en fin, bueno. Entonces es importante que ahora traten de que no les queden dudas importantes, por lo menos, ¿no? Dudas siempre nos quedan, por supuesto, y somos conscientes de que nuestras respuestas tampoco despejan siempre todas las dudas que tienen. Y bueno, para que se queden tranquilos, también nosotros muchas veces tenemos dudas, ¿no? Así que no es cuestión. Es como decía un profesor, ¿no? Que uno siempre aprende durante toda la vida, aunque sea del mismo tema, sigue aprendiendo. Y cada vez que mira ese tema, o lo estudia o lo lee, aprende algo nuevo y descubre algo que a lo mejor no había entendido bien del todo. Así que el aprendizaje es algo continuo, pero la interacción es muy importante, como dice Pedro. Bien, del programa entonces hoy empezamos con el primer punto. Acá vamos a hablar de generalidades y vamos a hablar del origen del magnetismo en los materiales, digamos, dónde se origina esta propiedad de los materiales que denominamos magnetismo. Y vamos a ver que ese origen está en corrientes electrónicas. Eso es lo que podemos entender, digamos, desde el punto de vista clásico, que sabemos que hay electrones, los electrones se mueven en los materiales y ese movimiento origina corrientes y esas corrientes originan el magnetismo, campo magnético y momento dipolar magnético. Pero también en los materiales hay propiedades intrínsecas de las partículas elementales, en este caso de los electrones, como el spin electrónico, que no tienen un correlato clásico y que, digamos, en un intento semiclásico de entender el electrón se ha dado en describir como una rotación del electrón sobre sí mismo, lo cual generaría una corriente eléctrica porque el electrón está cargado, pero esa visión es clásica y no, digamos, no entra en la descripción del mundo de la cuántica, donde el electrón es una partícula elemental sin estructura, ¿no? Entonces, al no tener estructura, bueno, esa visión nos puede calmar y dejar tranquilos para entenderlo con nuestra mentalidad clásica, pero tengamos en cuenta las diferencias que hay. Muy bien. Bueno, la bibliografía la tienen y a medida que vayamos viendo que necesitan o que creemos que les vendría bien consultar bibliografía nueva, se los vamos a decir. Entonces vamos a hablar de conceptos, de terminología, de interacciones y de unidades. O sea que este módulo, esta unidad, podríamos decir, es relativamente larga y nos va a llevar más de una clase. La idea es no apurarnos con esta unidad, ir tranquilos, despacio y dialogando, ¿sí? Algunas de las cosas que vamos a ir viendo en este módulo es que en la materia hay unidades elementales de magnetismo, que vamos a llamar momentos dipolares, magnéticos, atómicos. Es decir, que en nuestro concepto y en la forma que vamos a describir el curso, estas son las unidades elementales de magnetismo en la materia. Son momentos, ya vamos a ver el porqué de las palabras dipolar, magnético
que residen en cada átomo. En realidad los electrones de cada átomo, pero podemos tomar como unidad el momento dipolar magnético de cada uno de los átomos y entonces representar el átomo por este circulito y ese momento dipolar por un vector, ese vector negro, y lo vamos a designar por la letra griega mu, ¿no? Y como clásicamente lo vemos como un vector, entonces le ponemos la flechita arriba, o bien lo marcamos en negrita para indicar que es un vector. Bien, también vamos a ir introduciendo, perdón, en las interacciones, la interacción que es responsable por excelencia de que en los materiales haya orden magnético. Es decir, por ejemplo, que en un material ferromagnético, dentro de una región suficientemente pequeña, los momentos dipolares magnéticos atómicos estén orientados. Esto quiere decir que en valor medio, los momentos apuntan todos en la misma dirección dentro de esa región. Digo en valor medio porque siempre hay fluctuaciones térmicas que afectan al conjunto y a cada uno de los momentos dipolares, así que ese alineamiento ocurre en forma efectiva en un valor promedio, en una forma promedio, ¿no es cierto? Es decir, cada uno de ellos va a estar fluctuando alrededor de esa dirección que va a marcar una dirección particular de la propiedad magnética de ese material en esa región. Es decir, cada uno de estos momentos dipolares magnéticos sumados da el momento dipolar magnético de esa región. O sea que el momento dipolar magnético el momento magnético de esa región es la suma de todos estos momentos dipolares, así que ese momento del cual estábamos hablando es una cantidad aditiva, ¿no? Bien, vamos a ir viendo también vemos el momento dipolar, como digo, y ya empezamos, cuando hablé de la interacción de intercambio, empecé a hablar de las interacciones, es decir, de las contribuciones a la energía que determinan el estado de un material magnético. Y la primera que dije, bueno, fue la interacción de intercambio, que es una interacción de origen cuántico, de corto alcance, que determina este ordenamiento magnético de los materiales. Es una interacción relativamente potente, digamos, que justifica que haya materiales que permanezcan ordenados magnéticamente hasta temperaturas del orden de los 1000 grados Kelvin. ¿Sí? Quique, perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo andas? Se simboliza cada momento a un átomo de la superficie de un material, sería. De la superficie del volumen, ¿no es cierto? De un material magnético, digamos, hierro, vamos a suponer, el hierro que es ferromagnético. Cada átomo de hierro le podemos asignar un momento dipolar magnético a cada átomo de cierto valor. No sé si es esa la pregunta. Sí, está bien, en una pequeña superficie, en un pequeño conjunto de átomos del material. Como si pudiéramos, digamos, localizar esos momentos dipolares atómicos en cada átomo. Ah, está bien, gracias. El problema es un poquito, digamos, en muchos materiales esta descripción es muy buena, y en otros, sobre todo en los metales, donde la conducción es importante, es un poco menos adecuada porque también hay electrones que pertenecen a todo el material, que se desplazan por todo el material en las bandas y que también pueden ser portadores de momento magnético, ¿no? Claro. Quique. Sí. Alejandra hizo una pregunta por el chat. Si alguien por ahí no tiene micrófono y quiere hacer las preguntas por el chat, bienvenido. También sepan que lo pueden, como hizo Eli, preguntarle directamente con el micrófono. Por ahí Quique no está viendo el chat al estar viendo la presentación. Y bueno, a mí también se me puede pasar. Por eso, los que puedan lo hacen oralmente, si no, bueno, por el chat.
Y en este caso, Alejandra, lo que preguntaba es cómo podría calcularse J para algún material. Muy bien, Alejandra, qué linda pregunta. Primero tengan en cuenta que esto es una introducción, ¿no? Como que estoy presentando el nombre y un poquito más que el nombre de cada contribución energética a un material magnético. Luego vamos a tener una unidad específica para cada una de ellas, entonces, donde vamos a tratar en detalle la interacción de intercambio y las otras. Pero J en particular es la constante de acoplamiento de la interacción de intercambio, un poco de la intensidad de esa interacción de intercambio, y digamos, una medida de esa J es la temperatura de orden magnético. O sea, la temperatura a la cual el material deja de ser ferromagnético, ferrimagnético, antiferromagnético. Digamos, el orden magnético que tenga se pierde. A medida que aumenta la temperatura, las fluctuaciones térmicas se hacen cada vez más intensas, de mayor amplitud, y hay una temperatura donde hay una transición de fase entre el orden magnético y el desorden magnético. A esa temperatura suficientemente alta de donde ocurre eso, esa temperatura es mayor cuanto mayor sea J. Entonces, podemos pensar que una medida de J en unidades Kelvin de temperatura es la temperatura de orden de ese material. Como para poner una primera respuesta, digamos, bastante simple a la pregunta de recién. Quique, solo un comentario, que eso que vos por ahí estás mencionando es una manera de relacionar o de determinar J a partir de una medida, ¿no? De una medida en concreto sobre un material en particular. También durante el curso vamos a hacer alguna mención sobre las técnicas de cálculo, ¿no? A partir de principios teóricos que uno puede hacer para J. Exactamente. Bien, entonces la idea que estamos siguiendo es, digamos, introducir un lenguaje, además, y que más o menos lo puedan asociar con un tipo de interacción, ¿no? Entonces, para poder hablar de momento dipolar, para poder hablar de intercambio, porque como decía Jean-Marc en la clase inaugural, él dice que el magnetismo es una ensalada. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, ¿no? Hay muchos ingredientes y entonces tenemos que referirnos a cada ingrediente con un nombre, y es bastante bueno que de entrada vayamos teniendo una idea de a qué se refiere cada nombre. Otra energía que aparece es la energía magnetostática. Como yo decía, esta interacción que mencioné recién de intercambio es una interacción de origen cuántico, y que ya vamos a describir. No me gustaría entrar ahora a describirla porque vamos a complicar las cosas. Pero esos dipolos magnéticos elementales que están en cada átomo también interactúan magnéticamente. Es decir, cada dipolo genera un campo magnético que interactúa con el dipolo vecino o con los dipolos vecinos. Esa energía de interacción es la energía magnetostática, es la energía de interacción magnética entre los dipolos elementales que componen un material. ¿Sí? O sea, se imaginan todo el material, un trozo de hierro, está lleno de átomos de hierro, cada uno con su dipolo magnético elemental. Cada uno de esos dipolos produce un campo magnético que actúa sobre también todos los dipolos del material. Cuando uno calcula esa interacción la llama interacción magnetostática, y esa interacción es responsable de algunos fenómenos. Uno es que adentro de un material aparezca un campo opuesto a la orientación de los dipolos. ¿Sí? Por eso se llama campo desmagnetizante. O sea, si todos los dipolos están apuntando en la dirección que estoy marcando con el cursor acá, el campo desmagnetizante apunta en la dirección opuesta dentro de un material. Y también genera en el exterior del material un campo que se llama campo disperso. Ese campo es muy importante porque es el campo que nos permite detectar la magnetización de un material con técnicas de magnetometría, como las técnicas
inductivas, por ejemplo, que utilizan bobinas para medir los materiales magnéticos. Esas bobinas lo que sensan, lo que observan, es el campo disperso que hay afuera de un material magnetizado. Y que se resuelve justamente, puede obtener el valor de ese campo disperso estudiando este problema de la energía magnetostática. Y por ahora nos contentamos con esto, pero las preguntas son todas bienvenidas igual, ¿no? Esa energía magnetostática también es responsable de la aparición de dominios magnéticos. En un material macroscópico, en un trozo de hierro, vamos a seguir hablando de hierro, ya que estamos, sin ningún tratamiento previo, lo usual es que encontremos que ese material, ese trozo de hierro, no esté magnetizado, que no se pegue a otro trozo de hierro, por ejemplo. Y eso no es porque no esté ordenado magnéticamente interiormente, sino porque está ordenado magnéticamente en pequeñas regiones llamadas dominios, y el momento magnético dentro de esos dominios está orientado en direcciones aleatorias, con igual probabilidad. Entonces, macroscópicamente, ese material no presenta aparentemente propiedades magnéticas, como por ejemplo la atracción que presenta un imán. La diferencia entre un trozo de hierro común y un imán es que en el imán estos dominios están orientados, casi nunca completamente, pero sí en gran medida en una misma dirección. Esta energía magnetostática es muy importante y también hace que la forma que tiene un objeto magnético sea importante. Esta energía magnetostática es la que determina que una aguja se magnetiza mucho más fácil en la dirección longitudinal que en la dirección transversal, por ejemplo. Bueno, otra de las propiedades que vamos a ver a lo largo del curso, que le vamos a dedicar una unidad también, es la anisotropía. ¿Esto qué significa? Acá yo dibujé dominios magnéticos, ¿no es cierto? Pero no los dibujé aleatoriamente en cualquier dirección. Las dibujé en direcciones discretas, por ejemplo, este para la derecha, este para la izquierda, lo mismo este para arriba, podría haber dibujado uno para abajo, uno para adentro y uno para afuera, porque en general la dirección en que apunta el momento magnético dentro de cada uno de esos dominios está vinculado a la estructura cristalina del material. Eso quiere decir que hay una anisotropía que no le da lo mismo al momento magnético estar apuntando en una dirección del espacio que en otra. Quiere decir que hay direcciones de fácil magnetización y direcciones de difícil magnetización en un material. Son diferentes maneras de referirnos a una anisotropía. Quiere decir que hay direcciones en las cuales, desde el punto de vista de esta propiedad que llamamos anisotropía, la energía del material es menor si el momento magnético apunta en esa dirección, y direcciones en las cuales la energía es mayor. Entonces, es como que hay direcciones donde la energía es menor, si el momento magnético apunta así, separadas por barreras de potencial, es decir, como pozos de potencial, donde la energía es menor, separadas por barreras donde la energía es mayor, ¿no? Todo eso va a determinar después dinámicas de magnetización, cómo afecta la temperatura a la magnetización, porque se imaginan que, visto desde ese punto de vista, como un panorama de una energía de potencial con pozos, si el momento magnético apunta en una dirección
y no hay ninguna energía térmica que haga fluctuar ese momento magnético, le va a costar trabajo salir de esa dirección, se va a quedar anclado en esa dirección. Pero si tengo mucha energía térmica disponible, va a ser probable que el momento magnético pueda saltar esas barreras de potencial y orientarse en otras direcciones, de manera espontánea, ¿no? Bueno, entonces las propiedades de anisotropía vamos a ver que van a estar dadas por la estructura cristalina del material. No va a ser lo mismo un material con estructura cristalina cúbica que con estructura cristalina hexagonal o tetragonal, ortorrómbica, etc. No va a ser lo mismo tampoco, también va a depender de la forma del material, no va a ser lo mismo magnetizar un cilindro largo que una esfera, por ejemplo, o que una elipse. En general, la imagen de la elipse va a ser una imagen apropiada para describir este tipo de propiedad del material, definiendo 3 direcciones principales para cualquier objeto magnético vinculadas con la anisotropía. Entonces, una puede ser la dirección más fácil y otra puede ser la dirección más difícil para magnetizar. Ahora bien, en este curso nos interesa bastante ir a los materiales nanométricos, ¿no es cierto? Que tengan alguna dimensión en escala nano. Por ejemplo, una nanopartícula, generalmente se la suele llamar un material cero dimensional, para indicar que ninguna de sus 3 dimensiones es una dimensión macroscópica, ¿no? Por ejemplo, un nanohilo sería un material unidimensional, en el sentido que hay una sola dimensión que es macroscópica. Una película delgada sería un material bidimensional desde el punto de vista nanométrico, porque hay 2 dimensiones macro y una dimensión nano, ¿no? Y por último, un trozo de material bulk, es un material tridimensional. Lo llamaríamos tridimensional siempre teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. En un material tridimensional, material que también vamos a llamar material en volumen, material en bulk, siguiendo la terminología en inglés, la superficie tiene influencia, pero esa influencia está bastante limitada, porque en relación, los átomos que están en la superficie, el número de átomos que están en la superficie, en relación al número total de átomos que componen la muestra, es despreciable en un material macroscópico. Entonces la superficie, para muchas propiedades que determinan el comportamiento de ese material, no reviste importancia. Pero a medida que vamos disminuyendo el tamaño de ese material, la superficie va adquiriendo cada vez más relevancia, porque cada vez más átomos, una fracción mayor de los átomos del material, se va a encontrar en la región superficial, ¿no? Una forma de verificar eso es hacer el cociente entre la expresión que determina la superficie del material y la expresión que determina el volumen. Por ejemplo, para una esfera, la superficie es pi por el diámetro al cuadrado. Y el volumen es pi por el diámetro al cubo sobre 6. Si hacemos el cociente entre esas 2 cantidades, nos queda que la relación superficie-volumen es 6 sobre el diámetro. Entonces, ven que a medida que se reduce el diámetro, esa fracción de superficie relativa a volumen es cada vez mayor, ¿no? A medida que disminuye D, esa relación es cada vez mayor y la superficie va teniendo cada vez un rol mayor en determinar las propiedades del material.
Y lo mismo, bueno, podemos hacer, por ejemplo, para un prisma, si lo convertimos en una película y hacen las cuentas, y lo que estamos reduciendo, digamos, es el espesor C, esa relación superficie-volumen se convierte en el límite en una expresión que es 2 sobre el espesor. Entonces, a medida que el espesor se hace más y más delgado, esa relación de superficie-volumen también aumenta. Entonces, ya sea en hilos, en películas o en partículas, a medida que se reduce alguna de las dimensiones, o las 3 dimensiones, esa superficie es cada vez mayor. Y como la superficie implica una ruptura entre el orden que hay dentro y el orden que hay fuera, ya sea que la partícula esté en contacto con otro material afuera o con el vacío, hay una ruptura del orden. Esa superficie se la puede representar a través de una energía superficial, de una energía por unidad de área en la superficie. Entonces, cuanto mayor es la superficie en relación al volumen, mayor es la contribución de esa energía superficial. Pero esa energía de superficie de interfaz, como decimos, va a tomar un rol importante e incluso va a determinar las propiedades de materiales en la escala nano. Bien, siguiendo con esta introducción, habría que mencionar, o sea, reforzar lo que dijimos al principio, que el magnetismo en los materiales es una propiedad de origen electrónico, ¿no? Y nosotros sabemos que los electrones adentro de un material están acomodados en estructuras que llamamos átomos, o desde un punto de vista más físico, en estados electrónicos que tienen niveles de energía, ¿no es cierto? Pero que además representan una forma de distribuir la densidad de ese electrón en el espacio. Por ejemplo, en un átomo, eso pueden ser los orbitales de tipo S, P, D, que tienen diferentes formas espaciales, ¿no es cierto? Cuando un material se magnetiza, tenemos que orientar los momentos magnéticos de los electrones que componen el material, de los electrones que están en los átomos. Y para hacer eso, normalmente tenemos que cambiar electrones que estaban en un estado electrónico, tienen que pasar a estar en otro estado electrónico para que su momento magnético se oriente en una determinada dirección. Y al cambiar la distribución de los electrones en los átomos, también cambiamos las dimensiones del material, porque no es lo mismo tener los electrones en determinados estados electrónicos que en otros, porque cada estado electrónico tiene asociado una forma y un tamaño. Entonces, cuando magnetizamos un material es común ver que el material se alarga o se acorta en la dirección en la que lo estamos magnetizando. Como el material sufre una elongación o una contracción, esta propiedad interactúa con cualquier esfuerzo mecánico que hagamos sobre el material, ¿no? Si nosotros estamos comprimiendo un material que tiende a alargarse cuando se magnetiza, vamos a dificultar ese proceso de magnetización. Y si lo estamos traccionando, vamos a facilitar ese proceso de magnetización. Ese origen es el origen de la energía magnetoelástica, que entonces es una energía que acopla propiedades magnéticas con propiedades elásticas de los materiales, con propiedades mecánicas de los materiales. Bien, bueno, vamos a parar acá con esta enumeración de las energías. Cada una de estas cosas es un mundo en sí mismo. Uno puede explorar y profundizar durante toda la vida en cualquiera de estos temas, pero
nos va a bastar con tener un conocimiento suficiente como para poder cumplir con los objetivos del curso. Entonces, si hubiera algún comentario o pregunta que hacer antes de que empiece a hablar más en detalle del momento dipolar magnético, electrónico, y a meternos más en ese problema, este sería un buen momento, ¿no? Si tuvieran preguntas que quisieran hacer. O comentarios. Capaz Pedro quiere hacer un comentario. No, te iba a decir que no hay ninguna pregunta en el chat. Y bueno, por ahí un comentario así muy general, es que en general con estos tipos de energía que entran en juego, que mencionó Quique, es el mundo, digamos, que va a ser suficiente como para describir en general las diferentes situaciones que ustedes van a abordar en sus trabajos con el magnetismo, ¿no? Habrá gente que por ahí trabaje con partículas, digamos, que tengan una forma muy aguzada y donde entonces ahí el efecto de la forma será muy importante y a lo mejor no tiene una estructura cristalina dentro bien definida y entonces eso no juega un rol. Ahora por ahí puede haber otro que esté trabajando con síntesis por ejemplo, de partículas con una estructura cristalina bien definida, que adentro sea un monocristal, y que entonces en esos casos tal vez la anisotropía cristalina juegue un rol importante, ¿no? Y así con diferentes ejemplos, ¿no? Básicamente este es el mundo que en general nos va a alcanzar para describir las diferentes situaciones que vayamos viendo. Durante el curso, bueno, vamos a ir entrando en detalle en cada uno de ellos. Yo quería hacer una pregunta aquí, que buen día. Buenos días, ¿qué tal, Nico? Me quedé con, no entendí bien cuál, la parte del orden magnético, la interacción de intercambio. No sé cuánta relevancia tiene, pero no entendí bien a qué se refería. Es súper importante, Nico. Es una interacción de origen cuántico, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que los electrones, que son los portadores, ya vamos a ver que son los portadores de momento dipolar magnético en la materia que nos interesan, no son los únicos, pero son los que nos interesan, porque son los que determinan las propiedades magnéticas de un material, son partículas cuánticas con spin medio. Todas las partículas cuánticas que tienen spin semientero se llaman fermiones. Y cuando hablamos de intercambio queremos decir que si tenemos dos electrones y en un ejercicio mental los intercambiamos de lugar, por ejemplo, un electrón está cada uno en un átomo vecino y de golpe decimos, el electrón I que está en el átomo 1 lo intercambio con el J que está en el átomo 2. Bueno, ese es un ejercicio mental un poco raro, si querés, porque los electrones son indistinguibles, entonces yo no sabría si los mezclé, si los cambié, ¿no? Claro. Si yo los marcara de esa manera, les pusiera una tarjeta, una etiqueta, lo que dice la mecánica cuántica es que si los intercambio, la función que describe ese estado cuántico tiene que cambiar de signo, tiene que ser una función antisimétrica, por el hecho de tener spin medio. Ajá. Si tuvieran spin entero, en cambio, la función no tendría que cambiar de signo, tendría que ser una función simétrica. Bien. Pero eso tiene una consecuencia, y es que el estado en el cual, en los átomos vecinos, los momentos dipolares electrónicos se están apuntando en la misma dirección o en dirección opuesta, tienen distinta energía. Y esa consecuencia hace que el material se ordene magnéticamente. A una escala local, ¿no? A una escala de interacción a primeros vecinos. Lo que se propaga a lo largo del material. Entonces, como no tiene la misma energía estar los dos en la misma dirección o en la dirección opuesta, a causa de esta propiedad
que está vinculada con el principio de exclusión de Pauli, bueno, de todas maneras lo vamos a tratar de ver con más cuidado, Nico, un poco más adelante. Pero el origen es cuántico. Bien, sí. El origen es cuántico, Nico, pero voy a hacer una reflexión que tal vez sea un poco obvia, pero bueno, me permito hacerla. Esta interacción, digamos, es la que te va a determinar que para un átomo dado, ¿no? Tener el momento apuntando en cualquier dirección no le va a dar lo mismo en términos de hacia dónde lo están haciendo sus vecinos, ¿no? Y eso entonces termina estableciendo un orden local, ¿no? Un dominio, ¿no? Que sabes que es una región del espacio donde están, digamos, todos los momentos apuntando paralelos. La energía digamos, que explica esa existencia es esta energía, digamos, de intercambio, digamos. Perdón, entonces la energía que necesito para girar la dirección del electrón, digamos, por el entorno. Sí, si vos invertís. Yo ahí me hago lío, porque ¿cuál es la diferencia entonces con la energía magnetoestática? No, porque esta es una interacción que no es magnética. No es que el campo que genera un dipolo magnético interactúa con el momento magnético de al lado. Esta es una interacción de origen cuántico que justamente está directamente vinculada con el principio de exclusión de Pauli, ¿no es cierto? Si dos electrones que comparten una región del espacio no pueden estar en el mismo estado cuántico. Ah, está bien, el origen. Entonces, si, por ejemplo, si sus espines son paralelos, son iguales, van a tener que ocupar diferentes regiones del espacio. Por ejemplo, sus funciones de onda no se van a poder solapar. Claro. Está bien, sí. Pero es una interacción cuántica. En cambio, la magnetostática es simplemente, bueno, tengo un momento magnético acá, genera un campo magnético. Acá al lado tengo otro, interactúa con ese campo magnético. Claro, está bien. Esa interacción magnetostática también podría generar orden magnético. De hecho, en sistemas macroscópicos lo hace. En un sistema a escala atómica, generaría orden magnético por debajo de un grado Kelvin, la interacción magnetostática. Entonces no es relevante para los materiales magnéticos que usamos en el día a día, que los usamos a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Pero bueno, en cierta manera entiendo tu pregunta. Las dos cosas pueden producir orden magnético, pero las escalas son bien diferentes, ¿no? Una lo puede hacer por debajo del grado Kelvin y la otra por debajo puede llegar al orden de los 1000 Kelvin. Claro. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca de qué es este momento dipolar magnético, ¿no? Bueno, una forma de definir un momento dipolar magnético desde el punto de vista clásico es pensando en una corriente que transcurre en un circuito cerrado, como estamos representando acá, por ejemplo en una circunferencia. El producto de la corriente que circula por la superficie que encierra ese circuito, cuando la superficie del circuito tiende a cero, o sea, cuando tendemos a tener un circuito microscópico, muy microscópico, eso se define como momento dipolar magnético. Simplemente el producto de la corriente por la superficie. Ese momento dipolar magnético se define como un vector que tiene la misma dirección que el vector superficie. Y ese vector superficie se define
como un vector que tiene como módulo el valor de la superficie y una orientación perpendicular a la superficie. Tal que si estamos viendo a la corriente circular en el sentido antihorario, ese vector apunta hacia nosotros, ¿no? Es una regla de la mano derecha, digamos, ¿no? Si estamos haciendo circular la corriente en esta dirección, el momento apunta en la dirección del pulgar. Entonces, esa es una definición equivalente a otra definición, que es que ese momento dipolar magnético es el producto de monopolos magnéticos, del mismo modo que esos monopolos serían cargas magnéticas, del mismo que se comportan igual que las cargas eléctricas y que satisfacen la ley de Coulomb, igual que las cargas eléctricas, separados por una distancia d, cuando esa distancia d tiende a cero también. O sea, eso es lo que se define como un dipolo. Un dipolo es dos monopolos cuya separación tiende a cero. Eso desde el punto de vista de la física define un dipolo eléctrico, un dipolo magnético, ya sea que las cargas estas sean cargas eléctricas o cargas magnéticas. Es fácil, digamos, trabajar con estas dos expresiones porque son expresiones simples y por lo tanto también de esas expresiones uno puede encontrar una expresión que vincula el monopolo con las corrientes, las superficies, etc. Ahora bien, los monopolos magnéticos, o sea, las cargas magnéticas positivas y negativas, podrían existir. No hay nada en la física, en las leyes de la física, que impida, que prohíba la existencia de los monopolos magnéticos. Pero hasta ahora nunca se han observado desde el punto de vista experimental. Entonces el monopolo magnético sigue siendo una búsqueda experimental, digamos, pero que nunca ha dado resultados. Hasta ahora no los hemos encontrado, tal vez no existan, digamos, experimentalmente hablando, ¿no? Pero no está prohibida su existencia. Esta visión del monopolo magnético como una corriente que circula en un circuito cerrado, por otro lado, es muy útil porque en los materiales hay corrientes electrónicas por todos lados, digamos, ¿no? Los materiales están hechos de átomos y casi todo el volumen de esos átomos está ocupado por, o son lugares por donde los electrones pueden circular o estar, ¿no es cierto? Entonces, este concepto nos va a resultar muy útil. Y adelantándome un poquito a transparencias que vienen después, les voy a anticipar, digamos, que el dipolo magnético, esto que representamos por la letra griega mu, es un generador de campo magnético en el espacio, el campo dipolar, y ese campo dipolar tiene una expresión bastante complicada, digamos, ¿no? Pero bueno, se los presento ahora en la primera clase porque va a aparecer más adelante muchas veces. Esta interacción dipolar magnética, este campo dipolar magnético es un campo de largo alcance, aunque decae bastante rápidamente, ¿no? Porque decae con el cubo de la distancia al dipolo magnético. Pero fíjense que la estructura es complicada porque incluye no solamente las direcciones del momento magnético, tiene una componente proporcional a la dirección del momento magnético y una componente proporcional, si estoy en este punto del espacio y lo elijo como origen, entonces el vector R va a ser un vector que va desde el origen hasta este punto, tiene una componente también que tiene orientada en la dirección de ese vector R. Estos vectores con el techito
en forma de triángulo son vectores unitarios, son vectores que tienen módulo 1, ¿no? Son versores, se llaman, que definen direcciones en el espacio. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese campo magnético tiene dos componentes. Una componente en la dirección del momento magnético y otra componente en la dirección del versor R, que depende del sistema de coordenadas que estoy usando. Y tiene como ingrediente también un producto escalar, que es un número, entre estos dos versores, que depende de las orientaciones relativas del momento magnético y del vector posición. Como esto es una expresión vectorial, se corresponde a tres componentes en el espacio. Bueno, acá la última tendría que decir h sub z, ¿no? hx, hy, hz, que son las que, digamos, el equivalente de esta expresión vectorial. Y todas nos muestran, digamos, esta propiedad de que este campo decae con el cubo de la distancia al momento magnético que lo está generando. Bueno, ya vamos a entrar más en detalle. Pero podemos pensar ya que cada momento dipolar elemental que tenemos en un material, en cada electrón o en cada átomo, genera un campo magnético con esta expresión. Bien, bueno, esta transparencia está bastante llenita, así que vamos a tratar de concentrarnos en distintas partes de la transparencia para no marearnos. Primero en esta parte de arriba. Si lo que tenemos es un electrón orbitando en un átomo, en una imagen clásica, el electrón está describiendo entonces una órbita, eso de la escala macroscópica es bastante pequeño, ¿no es cierto? Entonces el momento que produce lo podemos interpretar como un momento dipolar, en el sentido de que ese es suficientemente pequeño, viéndolo desde la escala macroscópica, como para pensarlo como un momento dipolar. Y bueno, la corriente no es otra cosa que la velocidad con que circula la carga, ¿no es cierto? De Q a de T, y la superficie es pi por el radio de la órbita al cuadrado, si la órbita fuera una circunferencia. Esta corriente, la velocidad con la que circula la carga, la podríamos describir perfectamente como la carga eléctrica, la carga de un electrón, que es menos E, donde E es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, dividido el tiempo que tarda el electrón en dar una órbita completa. Eso nos daría la velocidad con que circula la carga. O sea, dividido el período de la órbita, multiplicado por la superficie, ¿no? Bueno, y el período lo podemos asociar a la frecuencia, porque el período es la inversa de la frecuencia, y lo podemos asociar también a la velocidad y la longitud de la órbita, ¿no? El período, por ejemplo, se puede escribir como la longitud de la órbita dividido la velocidad a la que orbita el electrón. O sea que esto lo que nos permite es escribir esta expresión de diversas maneras y, por ejemplo, acá cancelando pi, cancelando un r, escribirla de esta forma que está acá, ¿no? Como el producto de la carga electrónica por la velocidad por r dividido 2. Ahora, si pensamos en otra propiedad del movimiento de una partícula, cuando una partícula se mueve, ¿qué propiedades tiene? Tiene como propiedad la velocidad también. Pero también tiene como propiedad la cantidad de movimiento lineal, que es la masa de la partícula por su velocidad. Y otra propiedad que tiene es el momento angular de la partícula. Es el producto vectorial de la posición de la partícula en un sistema de coordenadas que en este caso está en el origen, en el centro de la órbita,
multiplicado por el momento lineal, ¿no? Si ustedes hacen un esfuerzo y recuerdan un poco las propiedades del producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores es otro vector perpendicular a ambos. En este caso, L es un vector perpendicular al plano de la órbita y que apunta hacia abajo. ¿Sí? R vector P me da apuntando hacia abajo. Es este vector L rojo que dibujé acá. El módulo de ese vector es la masa del electrón por su velocidad por el radio de la órbita, ¿no? Y justamente la velocidad por el radio de la órbita nos aparecía en la expresión de mu, ¿no? Entonces, esto nos permite expresar el momento dipolar magnético en términos de L. Digamos, esta relación es una relación válida no solamente por esta similitud que yo acabo de mostrarles, digamos, sino que es válida vectorialmente hablando también. Desde el punto de vista clásico, el momento dipolar magnético orbital es proporcional al momento angular orbital. Es decir, esto de que las corrientes circulando en circuitos cerrados producen momento dipolar magnético, escala-atómica obviamente, lo podemos expresar matemáticamente como que hay una relación entre el momento angular orbital, que es un vector, y el momento dipolar magnético orbital, que es otro vector. Este es un vector que se refiere a una propiedad mecánica de la partícula debido a su movimiento, y este que se refiere a una propiedad magnética de la partícula. De la definición inicial vemos que las unidades tienen que ser las unidades de corriente, que son ampere, o sea, coulomb sobre tiempo, que son amperios, multiplicadas por unidades de superficie, que son metros al cuadrado. Para tener una idea, digamos, de los órdenes de magnitud, si tenemos en cuenta, digamos, el valor de la carga electrónica, de la masa electrónica, la velocidad con que circula un electrón en un átomo, que es del orden de esta constante, que se llama constante de estructura fina, que es la velocidad de la luz dividido 137, el tamaño de una órbita electrónica, que es del orden de los angstroms, o sea, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 metros. Entonces podemos calcular la frecuencia con que circula un electrón, o sea, cuántas vueltas por unidad de tiempo da. Esto nos da una frecuencia del orden de 10 a la 15 Hz, 10 a la 15 vueltas por segundo. La corriente electrónica de un electrón en una órbita atómica es del orden de 10 a la menos 4 amperes. El momento angular que tiene un electrón en una órbita electrónica, que nos sale del orden de 10 a la menos 34 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Esta unidad es lo mismo que joule por segundo, la que aparece acá. Y finalmente, el tamaño característico de un momento dipolar de un electrón en un átomo, que nos sale del orden de 10 a la menos 23 amperes por metro cuadrado. Fíjense que este valor de L es del orden de esta constante de la cuántica, que es la constante de Planck dividido 2pi, que tiene el mismo orden de magnitud, 10 a la menos 34 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo, ¿no?
Y este momento magnético que acabamos de estimar, que ustedes lo pueden hacer fácilmente, haciendo las cuentas que están sugeridas en esta transparencia, es del orden de lo que se denomina un magnetón de Bohr. Fíjense, esto es prácticamente 10 por 10 a la menos 24, o sea, 10 a la menos 23 amperes por metro cuadrado. Esto nos ayuda un poco a hacer la transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Cuando se resuelve el problema electrónico en el marco de la mecánica cuántica, lo que encontramos es que el momento dipolar magnético es proporcional a L, pero en la mecánica cuántica es usual descomponer el momento angular en un número simple que tiene tamaño del orden de las unidades y puede ser entero, 0, 1, 2, 3, etcétera, o semientero, 1 medio, 3 medios, 5 medios, etcétera, multiplicado por una constante que es la constante reducida de Planck, ¿no? La constante de Planck dividido 2pi. O sea, este L por H partida es lo que representa el L desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista cuántico es usual escribirlo como un factor numérico simple con unidades enteras o semienteras multiplicado por un factor que contiene las unidades y el orden de magnitud, que es la constante reducida de Planck. Por eso esta constante reducida de Planck justamente tiene un valor que es del orden de este momento angular orbital que habíamos calculado recién. Y fíjense que la similitud es completa, ¿no es cierto? Si vemos esto y este L por H partida representa el L que teníamos acá, la expresión clásica y la expresión cuántica, en este caso, resultan idénticas, ¿sí? Bien. Esa expresión, desde el punto de vista cuántico, se simplifica y se la escribe como el magnetón de Bohr, que justamente este cociente que está acá, E por H partida sobre 2 veces la masa del electrón, multiplicada por L y multiplicada por una constante, G, que en este caso vale 1. Lo que pasa es que para el momento magnético orbital vale 1, pero en otros casos no vale 1, por eso se introduce esta constante que está acá. Y es interesante también que para el caso del movimiento orbital de un electrón, la masa que aparece acá es la masa de un electrón, ¿no es cierto? Si se tratara del movimiento orbital de un protón, por ejemplo, que también produce un momento dipolar magnético, la masa que aparecería acá sería la masa del protón, que es del orden de 2000 veces más grande que la masa del electrón, ¿no? Esa es la razón fundamental por la cual los momentos dipolares nucleares, o sea, originados en partículas que residen en el núcleo, como los protones y los neutrones, son del orden de 1000 veces menores que los momentos dipolares electrónicos. Y por eso carecen de importancia en el diseño de un material magnético, porque su influencia en las propiedades magnéticas del material termina siendo muy, muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos el magnetón de Bohr, que es el magnetón referido a un electrón, por eso aparece el momento magnético del electrón acá, que tiene este valor. Si nos refiriéramos a una partícula nuclear, como un protón o un neutrón, lo que tendríamos acá sería el magnetón nuclear, donde en lugar de aparecer el momento del electrón, aparece la masa del electrón, aparece la masa
de un neutrón o de un protón y que es muchísimo más pequeño. ¿Sí? Bien. Todo esto referido al momento angular. Vemos que en el momento orbital angular produce un momento dipolar electrónico y que la expresión clásica y la expresión cuántica son iguales, no difieren. Si quieren preguntar algo antes de hablar del momento angular de spin y el momento magnético dipolar de spin, podemos hacer un paréntesis acá y hacer las preguntas o los comentarios que quieran. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ahí dice, cuando está explicando la expresión cuántica, dice, bueno, en ese caso el G vale 1 y dice L sin unidades y arriba tiene kilogramos, metro cuadrado sobre segundo? No entendí eso. Bien, buena pregunta. Sí, seguramente no quedó claro. En el caso cuántico, lo que reemplaza L es el producto de L por H partida. Uh-huh. En L va a ser siempre un número simple, del orden de las unidades, y que puede ser entero o semientero. Pero generalmente es un número que tiene valores del orden de la unidad, ¿no? 0, 1, 2, 3, o 1 medio, 3 medios, 5 medios. Pero es un número, sin unidades. Sí. Y las unidades las pusimos, junto con el orden de magnitud, las pusimos en esta constante H partida. O sea, lo que acá era L, que tenía el orden de magnitud y las unidades, acá es L por H partida, Ajá. donde el orden de magnitud y las unidades están en H partida. Y L solamente es un número que refleja el estado electrónico, pero es un número que tiene un tamaño del orden de la unidad. Por eso te digo, para 0, 1, 2, 3, 4, 5... o 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, dependiendo de qué estemos hablando. No sé si quedó claro. Este L, que acá tenía unidades y orden de magnitud, acá lo expresamos como el producto de dos cantidades. Una que se refiere al estado cuántico del electrón, que es L, y otro que contiene el orden de magnitud y las unidades, que es H partida. ¿Quedó o no? Sí, me quedó más claro. Muchas gracias. No, no importa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ahora tenemos el momento orbital, del cual hablamos recién. Desde el punto de vista cuántico, hay una distinción entre lo que se considera un operador desde el punto de vista cuántico, que es este momento angular orbital, y su cuadrado. Digamos, que representan, desde el punto de vista clásico, el vector y el cuadrado de su módulo. Ese momento, ya vamos a ver que desde el punto de vista cuántico podemos, o semicuántico, digamos semiclásico, podemos interpretar a este vector como un vector, digamos, que está haciendo un movimiento de precesión en el espacio alrededor de una dirección de referencia Z. Esa dirección de referencia Z puede ser la dirección de un campo magnético externo, por ejemplo. Ya vamos a ver que la consecuencia de esta visión, el vector, momento magnético dipolar, precesionando alrededor de esa dirección Z, es que hay una componente, digamos, es que este vector le podemos asociar una componente Z constante, un módulo constante también, pero componentes X e Y que en valor medio son nulas, digamos, ¿no? Porque está
precisionando alrededor de esa dirección. Generalmente la aplicación de un campo magnético lo que hace es cambiar la dirección alrededor de la cual ese momento magnético dipolar electrónico precesiona, a la dirección Z de la que estamos hablando. Pero esa dirección Z también puede estar determinada por otros fenómenos. Ahora bien, además del momento orbital, los electrones tienen también una componente de momento angular intrínseco, que no tiene un correlato clásico, ¿no? El electrón, el protón, el neutrón, digamos, las partículas subatómicas, tienen asociado un momento angular de spin, que es una propiedad de la partícula, que no depende de su movimiento orbital, una propiedad intrínseca de la partícula, que se denomina con esta letra S en negrita. Por ejemplo, para un electrón, ese momento angular de spin puede valer 1/2 o menos 1/2. Si lo multiplicamos por h partida, nos va a dar el orden de magnitud y las unidades. Si fuera un protón, también podría ser 1/2 con orientaciones más o menos 1/2, ¿no? Para otras partículas subatómicas, ese valor de spin puede ser 1, 2, 0, etc. Ya que estamos con el lenguaje, las partículas que tienen spin semientero, como los electrones, los protones y los neutrones, se denominan fermiones. Y las partículas que tienen número de spin entero se denominan bosones. Como por ejemplo los fotones son bosones con spin 0. Pero con spin 1. Pero aún las partículas como los electrones, que tienen spin 1/2, pueden, o sea, si tengo 2 electrones en una estructura, esos 2 electrones juntos pueden tener un spin total 0 o 1, ¿no? Dependiendo de si momentos de spin son paralelos o antiparalelos, puede ser 1 o 0, y entonces un átomo que tenga 2 electrones se va a comportar como un bosón, ¿sí? Porque va a tener momento angular entero, en ese caso. Bien, pero lo importante es que este momento angular de spin es una propiedad intrínseca, y entonces, como es una propiedad intrínseca, se comporta para muchas cosas de manera análoga a cantidades que conocemos de la física clásica, por ejemplo, como que el momento dipolar magnético es proporcional al momento angular de spin, de la misma manera que el momento dipolar magnético orbital es proporcional al momento angular orbital, pero este factor de proporcionalidad G varía. En lugar de valer 1, en el caso del spin, vale 2. De vuelta, es una propiedad cuántica en lo cual no vamos a ahondar, porque no es el objetivo del curso, pero que es importante tener en cuenta, ¿no? Y del mismo modo que el momento dipolar de origen orbital, este momento dipolar de origen spin, digamos, lo podemos asociar con un vector, con una dirección en el espacio y con un módulo de ese vector. Bien. Ahora, el momento angular de un átomo, o de un electrón en general, va a tener una componente angular y una componente de spin. Entonces va a tener un momento angular total que va a ser la suma de las contribuciones del momento orbital y del momento de spin. Es decir,
va a haber un momento angular atómico que va a ser la suma de la componente orbital y la componente de spin, pero también va a haber un momento magnético atómico que va a ser la resultante de las componentes orbital y de spin. Pero fíjense que debido al hecho de que estos factores no valen lo mismo, la forma de calcular el momento angular orbital se complica. El momento dipolar magnético orbital se complica, ¿no? O sea, este momento dipolar total no tiene por qué ser paralelo a J ya, ¿no? Mientras que mu L era paralelo a L, mu S era paralelo a S, este mu J ya no tiene por qué ser paralelo a J. ¿Sí? Justamente por eso hecho de que los factores de proporcionalidad son diferentes. Lo que ocurre, digamos, una forma de describir este fenómeno, tenemos un momento angular de spin, un momento angular orbital. Los dos dan origen a un momento angular electrónico total, y ese momento electrónico total es el que ahora precesiona alrededor de una dirección preferencial del espacio, como por ejemplo la dirección en la que se aplica un campo magnético externo, ¿no? Desde el punto de vista de la cuántica, en un átomo, entonces ahora podemos definir cantidades de interés que son los módulos de estos tres vectores y la componente z del vector momento angular total. Que en el caso de un átomo, digamos, con simetría esférica, se llaman constantes de movimiento, o sea, son cantidades invariantes en el tiempo. Fíjense que debido al hecho de que las constantes de proporcionalidad entre los momentos magnéticos y los momentos angulares son diferentes para L y para S, ahora podemos escribir el mu electrónico total como proporcional al momento angular electrónico total con un factor de proporcionalidad que ahora no es ni 1 ni 2, ¿no? No es ni el factor de proporcionalidad para L, ni el factor de proporcionalidad para S, sino un factor de proporcionalidad que varía entre 1 y 2. Si, por ejemplo, estamos en el caso en que L es 0, y por lo tanto J es igual a S, entonces ese factor, si hacen la cuenta, va a dar 2. Y si estamos en el caso en que que S vale 0, o sea que J es igual a L, van a ver que este factor de proporcionalidad da exactamente 1. Eso es muy fácil de ver, ¿no? Si no tuviéramos S, por ejemplo, dos electrones con espines opuestos, pero en orbitales diferentes, entonces, como esto se va, y J es igual a L, esto se va con esto, y nos queda G igual a 1 directamente. El factor se llama factor de Landé y puede tener valores entre 1 y 2, pero la forma en que varía, o que depende de S, L y J, es relativamente compleja y obedece a esta expresión que tenemos acá. Bueno, no sé si alcanzan a ver, porque capaz que con el delay estas animaciones no se ven. La animación lo que intenta mostrar es justamente ilustrar, digamos, es este momento de precesión que tiene el momento angular orbital, si fuera el único que tuviéramos, por ejemplo, alrededor de un campo externo. Esto sería en ausencia de un momento de spin, el momento angular orbital. Entonces,
precesionaría alrededor del campo externo. Si tuviéramos S y L, ambos dos precesionan alrededor del momento angular total J, y si hubiera un campo externo, J precesionaría alrededor de ese campo externo. Entonces, uno lo que ve, digamos, es que la presencia de un campo externo, el efecto que tiene la presencia de un campo externo, es que el momento angular precesione alrededor del campo externo. Y como el momento angular tiene asociado un momento dipolar magnético, por lo tanto que el momento dipolar magnético precesione alrededor del campo externo. Esto posiblemente no resulte intuitivo, porque lo que nosotros tenemos metido en la cabeza, en general, cuando hablamos de magnetismo, por poco que conozcamos, es que un campo magnético externo orienta los momentos magnéticos en la dirección del campo. No tanto que precesiona alrededor del campo, sino que el momento se orienta en la dirección del campo, ¿no? Como que este vector verde, en lugar de precesionar, o además de precesionar, se va alineando con el campo externo. Bueno, eso efectivamente ocurre, pero no con la física de la que hablamos hasta este momento. Con la física que hablamos hasta este momento, solamente ocurre esta precesión. Y es un fenómeno importante, digamos, que para los físicos, sobre todo, que se dediquen a hacer cálculos en la escala de los elementos nanométricos, tienen que tener presente, ¿no es cierto? O sea, la dinámica de magnetización de un nanoobjeto magnético que está representado por un momento dipolar magnético, como tal, va a seguir este ejemplo. Pero vamos a ver que cuando haya fenómenos disipativos, es decir, que cuando esta rotación, esta precesión, se produzca con disipación de energía, es decir, que el sistema que está rotando pueda transferir energía al medio material y perder energía de precesión, por lo tanto, esa disipación es la que va a producir la alineación gradual del momento magnético con la dirección del campo. Bien, ¿alguna pregunta por acá? Parece que no, en el chat tampoco hay nada. Bueno, no se asusten, por favor. Ya vamos a salir de esta parte. Pero bueno, es algo que es importante que charlemos, y aunque les queden dudas, a los que no lo vieron, digamos, porque yo estoy consciente todo el tiempo, estoy pensando que me están escuchando estudiantes que tienen formación como biólogos, como biotecnólogos, o como especialistas en ciencias medioambientales, y para los cuales esto puede resultar complicado, pero por poco que les quede, yo creo que va a ser útil. No va a ser fundamental el hecho de que no comprendan plenamente algunos de los detalles de lo que estamos hablando para que puedan aprovechar el curso, así que los voy a tranquilizar por ese lado. Pero si lo pueden incorporar, aunque sea parcialmente, me parece que va a ser una ganancia. Entonces, si pueden, digamos, con los conocimientos que tienen, elaborar una pregunta, aunque les parezca descolgada, por favor, háganla. Bien. Lo que estoy mostrando acá ahora son dos situaciones que vamos a encontrar en la práctica. Por ejemplo, dos electrones, uno orbitando en una dirección y otro orbitando en la dirección opuesta. Es decir, cada uno va a producir una corriente eléctrica en la dirección opuesta a su movimiento, opuesta porque la carga electrónica es negativa,
Si este electrón orbita en esta dirección, va a producir una corriente en la dirección opuesta. Y si este orbita en este sentido, va a producir una corriente en este sentido. Por lo tanto, este va a producir un L en esta dirección y este un L en esta dirección. Este va a producir un momento dipolar magnético hacia arriba y este un momento dipolar magnético hacia abajo. Si tengo dos electrones en esta situación, el momento dipolar magnético orbital total que produzcan va a ser nulo, ¿no es cierto? Esto podría ocurrir en un átomo, por ejemplo, en un átomo que tenga dos electrones moviéndose en un orbital P, por ejemplo, pero con direcciones de movimiento opuestas, o sea, con lo que llamamos en general orientaciones opuestas en ese orbital P. Entonces, esos dos electrones van a tener, como decimos, un momento angular orbital total nulo y por lo tanto van a tener también un momento dipolar orbital también nulo. Si además esos electrones tienen espines opuestos, entonces también van a producir un momento angular orbital nulo y la contribución total va a ser un momento orbital total nulo y por lo tanto un momento dipolar total nulo. Es decir, si nosotros tenemos electrones en un átomo, por ejemplo en un átomo de un gas noble, como el helio, el neón, el argón, donde todas los orbitales están ocupados con dos electrones, con movimientos orbitales opuestos y con orientaciones de espines opuestos, el resultado va a ser que vamos a tener un momento angular total nulo y un momento magnético total también nulo. O sea, todos esos elementos no poseen un momento magnético permanente. Si en cambio estoy en un material donde me queda uno o más electrones desapareados, es decir, que cada uno de ellos ocupa un orbital y no tiene un compañero en el mismo orbital, entonces va a producir cada uno de esos electrones un momento angular orbital neto y posiblemente un momento angular de spin neto también. Entonces, los átomos que tienen electrones que no están en capas cerradas tienen una gran probabilidad de producir un momento angular total no nulo y también un momento magnético dipolar no nulo. ¿Se entiende? Ahora bien, también puede ocurrir que yo tenga un átomo con un electrón, pero que ese electrón describa un movimiento que yo lo pueda representar como una esfera, ¿no? Como los orbitales S, ¿sí? Que lo podemos pensar desde el punto de vista clásico como un electrón moviéndose en una órbita que en definitiva describe una esfera. Entonces, en una esfera, digamos, para hacer un ejercicio intelectual, en una esfera caben todas las circunferencias circuladas en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, el momento orbital neto tiene que ser nulo, necesariamente, para un electrón que orbita en un orbital S. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, lo que hayan visto de química o de física, un orbital S justamente está caracterizado por el número de magnético, el número de momento orbital igual a cero, ¿no es cierto? O sea, indicando justamente que un electrón en ese tipo de estado
no tiene asociado un momento angular orbital. Entonces son dos situaciones particulares de interés, digamos, ¿no? Los orbitales S no producen momento angular orbital y por lo tanto tampoco producen momento magnético dipolar de origen orbital. Y cualquier situación en la cual tengamos electrones apareados, es decir, dos electrones por orbital, se va a cancelar el momento angular orbital, y si esos dos electrones tienen direcciones opuestas de momento angular de spin, también van a tener momento dipolar de spin nulo. Y en definitiva, momento dipolar magnético total nulo. Y son dos aspectos que quiero resaltar. Eso hace que, digamos, cuando uno recorre la tabla periódica, encuentre, me voy a adelantar un poquito y voy a mostrar un poquito la tabla periódica, después volvemos para atrás. Tengo que ir muy lejos, pero está acá. Encontramos justamente todos estos elementos donde no hay un momento dipolar magnético permanente. Es decir, les podemos inducir un momento magnético con la aplicación de un campo externo, pero estos elementos, estos átomos no tienen un momento dipolar magnético permanente. Y lo mismo pasa cada vez que se completa una capa electrónica, ¿no? Al terminar la serie de los metales de transición, o al terminar la serie de los alcanilotérreos, o de los actínidos, o al terminar la serie, estos son los alcanilotérreos, perdón, esos serían de los actínidos o de los lantánidos, ¿no? Acá. Y en el medio tenemos un montón de elementos que en principio tienen un momento magnético permanente. Bien, entonces nos vamos a enfocar ahora justamente en la serie de los metales de transición, la primera serie, la que va desde el escandio hasta el cobre, por la importancia que tiene desde el punto de vista del magnetismo, porque incluye materiales como el hierro, cobalto y níquel, que son los materiales que presentan ferromagnetismo por excelencia. El hierro, el cobalto y el níquel son materiales ferromagnéticos, pero también el manganeso, el cromo, son materiales que producen efectos magnéticos, que aparecen en las aleaciones magnéticas o en compuestos que presentan propiedades magnéticas. Y lo mismo pueden hacerlo también el titanio, el vanadio y el cobre, en general en menor medida. El calcio, por lo que dijimos recién, tiene solamente electrones apareados en capas cerradas, y lo mismo ocurre con el zinc, o sea que son elementos esencialmente no magnéticos, ¿no? Que no poseen un momento magnético permanente. El momento, también esto nos indica lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar a estos elementos de la serie, la primera serie de los elementos de transición 3D, como el calcio al cual le vamos agregando electrones, ¿no? O sea, los electrones del calcio, como un carozo electrónico, y ahora vamos agregando el electrón 3D. Un electrón en el escandio, 2 en el titanio, 3 en el vanadio, y así siguiendo. Entonces está claro que en estos elementos el momento magnético permanente, si existe, va a residir en los electrones 3D, ¿no? Y no en otros. Así que solamente nos tenemos que preocupar de analizar qué pasa en los electrones 3D. Entonces, vamos a tener que mirar
qué pasa con los electrones S, qué pasa con los electrones L, y en teoría vamos a tener que analizar qué pasa con J, que es la suma de L más S. Ahora, hay un golpe de suerte en la naturaleza y en los elementos de transición, y es que en estos elementos ocurre, en algunos de manera casi completa y en otros en buena medida, lo que se llama el quenching del momento angular orbital. ¿Esto qué significa? Que el momento angular orbital en estos materiales hace una contribución muy pequeña y lo que predomina es el momento angular de spin. Que esa contribución sea muy pequeña tiene que ver con que esos materiales estén incluidos en un material condensado, digamos. O sea, que no estemos hablando de átomos de vanadio, cromo, manganeso, hierro, aislados en un gas, ¿no? Sino componiendo un sólido o a lo sumo un líquido. ¿Sí? En esas condiciones, debido a la existencia de un campo eléctrico que producen los iones vecinos en la red cristalina sobre el átomo en cuestión, el átomo magnético en cuestión, se produce ese fenómeno, que no vamos a entrar en detalle, que se denomina quenching, cuya traducción al español sería apagado del momento angular orbital. Es decir, que a los fines prácticos, con buena aproximación, podemos considerar que este valor de L es 0 y que no podemos desentender y quedarnos solamente con la contribución de spin. ¿Sí? Eso ya lo voy a volver a tratar, digamos, ¿no? Es muy aplicable, digamos, prácticamente con muy escaso error, en la primera mitad de la serie, es decir, en los elementos que van desde el escandio hasta el manganeso, y hay una pequeña contribución, pero no despreciable, de L en los elementos que van desde el manganeso hasta el cobre. ¿Sí? Sin embargo, el orden de magnitud sigue siendo dado en todos los casos por la contribución de pi. Entonces, si empezamos en el calcio, por ejemplo, el calcio no tiene ningún electrón en la capa D, ¿no? Los electrones, si estos serían los niveles de energía de los electrones en la capa D, ¿qué tendríamos? Bueno, la capa D es una capa que le corresponde, desde el punto de vista cuántico, un número de momento angular orbital 2. ¿Sí? Y desde el punto de vista cuántico, también posee 5 orientaciones posibles en el espacio, que van desde menos L, menos 2, hasta más L, 2, saltando en valores de 1. O sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. 5, lo que serían 5 orientaciones discretas del orbital en el espacio, del orbital D en el espacio, quedarían 5 proyecciones diferentes de momento angular orbital en la dirección Z. ¿Sí? Ahora bien, en cada uno de esos orbitales se pueden alojar 2 electrones, cada uno con momento de spin opuesto. Si hacemos la suposición de que el momento angular
orbital está quencheado, es decir, apagado, de lo único que nos tenemos que preocupar es del momento angular de spin. Bueno, acá, obviamente, vamos a tener un momento angular orbital 0 porque no hay ningún electrón en los orbitales D, ¿no? Y lo que tenemos adentro es una capa cerrada que produce momento angular total nulo. ¿Sí? Entonces pasamos al primer elemento de la serie, el escandio, que tiene un solo electrón en el orbital D. De acuerdo a las reglas de Hund, se van ocupando los orbitales con un electrón por orbital. ¿Sí? Un electrón por orbital. O sea que el escandio va a tener un solo electrón en el orbital que corresponde al Z-2. Entonces, por el quenching no nos preocupamos de la contribución orbital. Y de la parte orbital de spin tenemos una contribución que es de un magnetón de Bohr, porque acuérdense, S para un electrón vale 1/2 y G para un electrón vale 2. Entonces, 2 por 1/2 es 1, un magnetón de Bohr. ¿Sí? Bueno, sería menos un magnetón de Bohr, ¿no? Me está faltando el signo menos acá. Si pasamos al elemento siguiente, esto significa que tenemos un electrón más en la capa D, pero de acuerdo a las reglas de Hund, se va a ocupar el siguiente orbital. Entonces, lo que vamos a tener ahora son dos electrones que, de acuerdo también a las reglas de Hund, van a tener, no solamente van a estar en distintos orbitales, que corresponde, digamos, a la proyección -2 y -1, sino los dos con la misma orientación de spin. Entonces, ahora vamos a tener un momento angular total de spin de 2 magnetones de Bohr. Y así siguiendo, ¿no es cierto? Si pasamos al vanadio, 3 magnetones de Bohr, cromo 4 y manganeso 5 magnetones de Bohr. Es decir, que en esta descripción, digamos, llegamos a un elemento, el manganeso, que tiene el máximo momento angular de spin posible para un elemento de transición, que son 5 magnetones de Bohr, que sería un spin total 5 medios, ¿no? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 y 1/2, 5 medios. Ahora, ese está bien. Bueno, corresponde al manganeso. Discúlpenme porque acá he cometido algunos errores. Corresponde a 2, 3, 4, 5. Bien. Claro, corresponde al manganeso 2+, digamos, porque... corresponde al manganeso, ¿por qué? Porque el manganeso tiene los 5 electrones D y 2 electrones S en la capa 4S que no interesan, ¿no es cierto? Porque sabemos que los electrones S no producen contribución magnética, ¿no? 2 electrones S van a tener orientaciones de spin opuestas y además contribución orbital nula. El manganeso 2+ solamente va a tener los 5 electrones D que van a dar este momento magnético orbital, de spin, de 5 magnetones de Bohr, y el hierro 3+, que va a haber perdido los 2 electrones S y un electrón D, también va a tener esta configuración. ¿Sí? Entonces, en los 3 casos vamos a tener un momento magnético total de 5 magnetones de Bohr. Si seguimos, ahora, ¿qué vamos a tener? Otro electrón D, pero acomodado en uno de los orbitales,
que ya teníamos con dirección de spin opuesta. Así que anulamos una contribución de spin que teníamos antes. Pasamos de 5 a 4. En el siguiente pasamos de 4 a 3 y así siguiendo hasta que completamos la serie y entonces tenemos efectivamente una contribución de spin total 0 y angular total 0 también. ¿Sí? A ver, no sé si hay alguna pregunta de esto. Yo creo que no, Quique. Lo que por ahí no sé si quedó claro fue lo de la comparación con los estados de oxidación. Bien. Porque por ahí lo venías comentando para Para los la átomos. carga. Eso. Está bien, sí. Acá tenemos en el sólido, sobre todo, y sobre todo cuando se formen compuestos, vamos a tener los elementos de transición con determinados estados de oxidación, ¿no es cierto? El hierro que puede estar en el estado de oxidación 1 más, 2 más, 3 más, el níquel hasta estado de oxidación 2 más y así continuando, ¿no es cierto? En general, en esta serie de los metales de transición, lo que se da, a ver, vamos a ver, cuando transcurrimos la serie de los metales de transición, ¿qué tenemos? Tenemos la configuración del argón, que es el gas noble anterior en la tabla periódica, dos electrones más que corresponden a la configuración del elemento alcalino térreo anterior, por ejemplo, en este caso el calcio, que al argón le agregó estos dos electrones S. Todo eso es capa cerrada, todo eso no produce momento magnético. Y después tenemos en los elementos de transición, todos los elementos de transición tienen dos electrones 4s, acá tenemos un 2 en esta X, y van agregando, a medida que vamos avanzando en la serie, electrones D, ¿no es cierto? El escandio 1 hasta el zinc, que agrega 10 electrones D, 2 por orbital. Entonces, si fueran elementos no ionizados, o sea, si esta X valiera 2, simplemente acá tendríamos el N que varía desde 0 hasta 10. Y la descripción que fuimos haciendo recién, ¿no? Toda esta descripción que viene acá. Pero si fuera un elemento ionizado solamente los S, por ejemplo, que perdió los dos electrones S, daría lo mismo, ¿no es cierto? Porque tampoco tendríamos contribuciones. Inclusive si perdió un electrón S, tampoco hay una contribución magnética de los electrones S. Los electrones S en general no producen contribución magnética. Después lo vamos a tratar un poco más en detalle. Entonces, lo que determina el magnetismo de los elementos 3D es el llenado parcial de esa capa electrónica, de la capa D. Es decir, ¿cuánto vale este N que está acá? Entre N igual 0 y N igual 10, en esos dos extremos tenemos capa vacía o capa completa, que implica contribución magnética nula, ¿sí? Y en el medio tenemos esta configuración, que es la que produce el momento magnético permanente máximo para un elemento 3D, que es de 5 magnetones de Bohr, que ocurre justo en el medio de la serie, pero puede ocurrir para otros elementos como hierro
o cobalto, por ejemplo, un hierro, 3 veces ionizado, habría perdido los 2 electrones S y el electrón D, que estaría acá apareando a este otro electrón D. Un cobalto 4 más también tendría esta estructura, porque había perdido los 2 electrones S y 2 electrones D, y en consecuencia hubiera quedado con 5 electrones D en esta misma configuración. Entonces, es lo único que tener en cuenta, digamos, ¿no? Que no solamente esto aplica a los elementos, al cual los vemos en la tabla periódica, pero también hay iones de elementos que están a la derecha en la tabla periódica, de acuerdo al grado de ionización que tengan. Y vamos a adelantar otra vez otro poquito, volviendo a la tabla periódica. Tenía una figura que no me aparece acá ahora. Bueno, no sé dónde la metí, esa figura. Pero me gustaría mostrársela, pero no la encuentro. Sí. Hay un comentario en el chat de Khalil Shori que dice, para sumar en esa diapositiva, el cromo también tiene una configuración 3D5 por tener capa semillena. El cromo, ¿seguro? El cromo no es así el cromo. Agregamos 1, 2, 3, 4 electrones, ¿no? Perdón, hago un comentario. Que la configuración del cromo es 4S1, 3D5. Ah, bien, bien, bien. Sí. O sea, por la particularidad de la capa semillena, digamos. No, está bien, está bien. Sí, está bien lo que decís. Cuando uno tiene el sólido metálico, digamos, esta forma, lo que yo puse acá, digamos, donde hay 2 electrones en la capa S, siempre, es lo que ocurre en algunos compuestos y sobre todo también en los átomos aislados, ¿no? Si yo tengo átomos aislados, por ejemplo, de cromo, de hierro, de manganeso, acá en esta X siempre voy a tener un 2, ¿no? Y entonces el cromo efectivamente va a tener 4 electrones de. Ahora, cuando se producen los metales, digamos, se forma el escandio metálico, el titanio metálico, el vanadio metálico, el cromo, el hierro, etc. Digamos, ¿de dónde sale esta estructura que yo estoy poniendo acá? Sale de resolver un problema de mecánica cuántica en términos de un potencial para los electrones. En el caso de los átomos aislados, ese es un potencial esférico producido por el núcleo y por todos los otros electrones que hay en el átomo, ¿sí? Y conducen a este resultado que yo les estoy describiendo acá. Cuando vamos a un sólido, como un metal, la situación es muchísimo más compleja. Y en el cromo, a pesar de que en total tengamos el mismo número de electrones, 24, debido a que los electrones se mueven en un potencial diferente, que además es periódico, porque es un potencial que se repite en cada posición de la red cristalina, cada posición en que tengo un átomo de cromo, tengo un pozo de potencial. Entonces, de golpe, ¿qué tenemos? Un potencial periódico que además de tener las contribuciones de los propios electrones del átomo y del núcleo del propio átomo, tienen las contribuciones de los electrones de los átomos vecinos y de los núcleos vecinos. Esa situación es mucho más complicada y cuando se resuelve ese problema desde el punto de vista cuántico, conduce a una solución que es como la que mencionaste recién. ¿Cómo es tu nombre? Khalil me llamo. Khalil, bueno, que es como la que vos mencionaste.
La solución se puede describir como que en lugar de tener 4 electrones D y 2 electrones S, en el metal, en forma efectiva, hay 5 electrones D y 1 electrón S. Son 5 electrones D entre comillas y 5 electrones S entre comillas, porque las funciones electrónicas difieren bastante de las de un átomo aislado. Las funciones electrónicas D en el metal son un poco diferentes que las funciones electrónicas D en el átomo aislado, y lo mismo vale para las funciones electrónicas S. Pero la descripción, en términos de estos números cuánticos, más adecuada es la que dice Khalil. Es decir, en el metal, 4 electrones D, 5 electrones D y un solo electrón S. Entonces, efectivamente, ese átomo de cromo tendría ese momento magnético que menciona Khalil. Y lo mismo pasa en otros metales, ¿no? Por ejemplo, el hierro es, vamos a hacer el hierro, el hierro sería 3d6, 4s2. Pero cuando se resuelve el problema mecano cuántico en el metal, pasa a ser algo más parecido a 3d7, 4s1. ¿No? Entonces, la estructura electrónica se parece más a la del hierro, se parece más a la del cobalto, capa D, porque tiene un solo electrón en la capa S y uno más en la capa D. Pero eso pasa en el metal, ¿no? Si uno tiene un elemento iónico, como la magnetita, por ejemplo, los iones hierro 3+, en la magnetita o en la magemita, se cumple lo que ocurre es mucho más parecido al esquema que estamos mostrando acá. No sé si les quedó más claro ahora. Sí, a mí me quedó claro. Gracias por la aclaración. Bien. Bueno, ya estamos en el final, así que paramos acá. Les digo que no, bueno, seguramente para los físicos esto es fácil de seguir, para los químicos probablemente también esto es fácil de seguir, o les recuerda cosas que vieron durante su carrera de grado. Para los chicos de otras especialidades y las chicas de otras especialidades, esto seguramente es más complicado, pero bueno, no se desanimen, digamos, esto no determina el aprovechamiento que van a hacer del curso. Pero no podemos avanzar sin haber hablado de esto, porque nos estaríamos dejando de lado una parte importante, digamos, ¿no? Que por lo menos hay que conocerla y conocer, aunque después se olviden y no se acuerden bien, digamos, cómo es esto de la configuración electrónica. Para muchas cosas no lo van a necesitar y seguramente van a aprender simplemente porque es lo que les va a interesar, que un hierro 3+, en un óxido magnético, va a tener un momento magnético de 5 magnetones de Bohr, y eso lo van a saber independientemente de que lo puedan asociar con el momento angular electrónico o no, ¿sí? Así que bueno, eso, no se desanimen. Quique, ¿vos tenés claro si con los conceptos vistos hoy ya pueden empezar a hacer algún programa en la práctica? La verdad que no me fijé. Y Les avisamos si no. Les avisamos por el Moodle, ¿te parece? Lo podemos poner en el tablón, ¿no? En el Classroom, perdón. Lo ponemos en el tablero. Nosotros ahora después chequeamos a ver si con esto hasta donde llegamos, a ver si ya pueden empezar a resolver algún ejercicio, tal vez los primeros, y les avisamos de esa situación por el Classroom, así, bueno, empiezan. Claro. Sí. Esta clase siempre se hace más larga por el hecho de que
que estamos introduciendo los fundamentos y en algunas cosas tratamos de ir un poquito más allá, digamos, de simplemente decir hay un momento dipolar magnético por átomo, ¿no? Esto por más de una razón, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran hacer, pero si alguien se quiere dedicar a la ingeniería de materiales, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora le interesa, porque le interesa, digamos, producir un material que tenga un momento dipolar magnético atómico máximo, por ejemplo, ¿no? Entonces les va a interesar el estado de oxidación en que está y dónde van a estar esos electrones en los átomos para lograr ese efecto que está buscando, ¿no? Para otros, evidentemente, no va a ser mayormente importante, pero bueno, pero es así. Bueno, no sé si chicos tienen alguna pregunta más o nos vemos el lunes a las 11. Nosotros en general, 5 minutos antes de la clase ya estamos conectados. Así que bueno, se pueden ir sumando ya de más temprano, podemos ir charlando lo que tengan ganas. Claro, yo no sé, Pedro, si pudiste ver cuántos